jazz. Bienvenidas al Cuerpo Sonoro. La Esmeralda presenta Espacio Manifiesta. Capítulo 10. Sandra Valenzuela. El arte como servicio. Matías Geritz, en México. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con la profesora Sandra Valenzuela y estamos aquí reunidas para tener una conversación en torno a la obra de Matías Geritz, particularmente sobre el arte como servicio y sus implicaciones en la producción artística y la enseñanza. Es para nosotras un honor contar con su presencia. Sandra Valenzuela cuenta con una sólida trayectoria académica y de investigación. Su trabajo ha abordado temas como la Bauhaus en México, la educación visual y una infinidad de cosas que nunca acabaría de contar porque son muy impresionantes. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, pues es un gusto y pues saludos a nuestra audiencia. Mi nombre es Sandra Valenzuela Arellano, yo soy doctora en Ciencias de la Educación por el CINVESTAB, soy maestra en Estudios sobre China por el Colegio de México, maestra en Artes Visuales y Fotografía por el Pratt Institute de Brooklyn, y licenciada en Artes Plásticas por la Esmeralda, donde actualmente soy profesora y que pues quiero mucho la institución porque es mi alma mater. Sin más, nos gustaría comenzar con la primera pregunta. Hablando un poco de arquitectura emocional, ¿cómo algo tan íntimo podría pensarse como un servicio? Ya Matías propone una construcción de espacios en disposición afectiva y espacial, pero ¿hay una intención de construcción colectiva o se trata más bien de experiencias individuales? El tema de este podcast, que es el arte como servicio, es, digamos, una temática que Geritz escribió sobre ella en distintos años de su vida, principalmente en la década de 1960. Tiene un texto del 62, otro del 64 y otro del 68 que refiere al arte como servicio. Y en sus palabras lo que él dice es que el arte ha sido violado y está muerto, ya no hay problemas artísticos trascendentes, sin embargo hay una postura filosófica. La estética sin un soporte ético puede producir cosas interesantes, incluso resultados bellos, pero no arte. El arte es un servicio y si el arte no tiene una función espiritual, todos nuestros esfuerzos están condenados para llevarnos a un arte egocéntrico hecho por intelectuales para intelectuales. Ahora, un poco para explicarles de dónde viene esta idea del arte como servicio, Paul Klee, que fue un maestro de la Bauhaus y un artista que Geritz admiraba, decía que para entender una idea es más fácil entenderla en relación a un concepto opuesto. Es decir, que para entender el concepto negro es más fácil tener a la mano el concepto del blanco. Entonces, digamos que el arte como servicio es la contraparte del arte por el arte. Y el arte por el arte es el enunciado del arte que no debe de existir para un fin en específico, sino solo debe de existir en tanto que tal, que no debe tener una función y que pues es el arte en sí mismo. La contraparte de esto, digamos como el opuesto simbólico, es el arte como servicio. Y Geritz creía como que el arte debía de integrarse a las necesidades de la sociedad, como antaño estaba, digamos, unido como a procesos temporales, como las cosechas, como el fin de la temporada, a ciertas celebraciones. Entonces él creía que esta separación del arte con la vida cotidiana no debía de hacerse, esa separación. Y es por esto que promovía el arte como servicio, que en el caso de la visión de él, para él como que el servicio más alto era la promoción de la espiritualidad. Ahora, cabe destacar que una cosa son las ideas y otra cosa es la realidad y que pues si nos ponemos un poco observadores o críticos, pues Geritz también practicó el arte por el arte porque tuvo distintas exposiciones para galerías y hizo piezas, digamos, que se asocian mucho con el arte por el arte, como distintas pinturas, grabados, serigrafías, pero también realizó piezas, muchas de ellas colectivas, que tienen que ver con la creación de ambientes. En ese sentido, una de las primeras piezas que se relaciona a lo funcional, pues es el del Museo Experimental El Eco, que es donde Geritz acuñó la idea de la arquitectura emocional. Por otra parte, pensando en las ideas de monumento flexible, escultura habitable y ausencia de pedestal como
un desplazamiento del arte hacia la experiencia, surge la duda de que si el monumento ya no fija presencia y la escultura no se contempla, ¿qué tipo de relación propone con el espectador? ¿Sigue siendo un monumento o se convierte en un objeto? ¿Y qué implica renunciar al pedestal? ¿La ausencia de pedestal transforma la relación con el espectador o solo desplaza esa jerarquía? Bueno, un poco sobre todo el linaje de la escultura monumental en concreto, que Geritz fue pionero en México, principalmente con las torres de Ciudad Satélite, y un poco refiriendo a la pregunta en cuanto a la escultura y su relación con el pedestal, y si es un monumento, un antimonumento, un no monumento, pero no una no arquitectura, pensando en el famoso texto de Rosalind Krauss de La escultura en el campo expandido. Quisiera regresar un poco al tema del arte como servicio para abordar la pregunta. Digamos que cuando Geritz le comisionan, junto con Luis Barragán, las torres de Ciudad Satélite, se las comisiona Mario Pani, y se hace en esta coyuntura en donde Miguel Alemán está buscando desarrollar, digamos, la zona norte de la ciudad como una ciudad satélite, de ahí su nombre, inspirado en los suburbios norteamericanos, de que cada ciudad tiene como una zona dormitorio, otra zona para trabajar, que hoy sabemos que este es un mal modelo de ciudad, porque es una ciudad que no es nada sustentable, que promueve distancias largas en automóvil particular, que es la forma más contaminante e ineficiente, y que pues en realidad ahora sabemos que en términos del arte como servicio, pues este modelo de urbanismo no es ético, porque en realidad no promueve ni la salud, ni el disfrute, ni la calidad de vida de sus habitantes, pero eso lo sabemos hoy en día. Digamos que durante la década de los 50, pues todavía se creía que este era como un modelo a copiar. En esa coyuntura se les solicita que hagan algo que destaque y que llame la atención para que la gente quiera adquirir uno de estos lotes y tener su casa en Ciudad Satélite. Y pues Geritz le propone a Barragán las torres, que él se inspiraba en las torres de San Gimignano, pero también como en esta idea emocional de Manhattan, de la elevación hacia arriba, de como cuando ves hacia arriba y algo se ve muy grande y tú te ves muy chiquito, tal vez hay un poco como de expresionismo alemán también. Y finalmente pues propone inicialmente 7 torres, que acaban siendo 5, y esta es una escultura que estéticamente es muy exitosa, porque de hecho había un objetivo de esta escultura, que era como hacer algo que llamara la atención para poder promover este nuevo desarrollo, ¿no? Inmobiliario urbano. Y pues sí lo logró, porque las torres salieron en muchísimas revistas, comerciales, en fotonovelas de caballero, en fotografías de revistas de arquitectura por todo el mundo, y fue una de las primeras esculturas cinéticas porque era pensada para verse desde el automóvil, ¿no? O sea, estaba pensada para que tú en tu coche pases y las veas y genere este efecto wow, que me parece que sí lo logra. Pero aquí, ojo, o sea, si analizamos la idea de Geritz del arte como servicio y la arquitectura emocional y cómo lo implementa en el ECO, como este museo experimental, Matías Geritz, en la elaboración de una arquitectura emocional, ahondó en la experiencia espiritual de los vitrales, realizando diversos proyectos situados en Tlalpan, Tlatelolco y la Catedral Metropolitana. Y aunque se trata de su trabajo menos popular, es, a los ojos de varios, un acierto entre la conservación arquitectónica y una firme propuesta artística. En las piezas de Geritz, la luz destaca su protagonismo a diferentes horas del día, actuando como un agente del tiempo y el espacio. Dentro de sus sistemas, la mirada se centra en la imagen que ofrece la disposición de los elementos, transformando el ambiente y abriendo la discusión sobre el lenguaje artístico contemporáneo y su relación con los espacios religiosos. En el caso de las esculturas monumentales abstractas, la idea inicial era llevarlas a las autopistas
porque era una forma de llevar como que el arte a la gente y se creía que en el futuro todos íbamos a ser automovilistas, cosa que es una falsedad porque de hecho datos del INEGI 2017, encuesta Origen-Destino, solamente 2 de cada 10 viajes se hacen en coche. Estás hablando del 20% de los viajes. No es posible que el 100% se desplacen de esta manera, no solo porque caeríamos muertos por la mala calidad del aire, sino porque no hay espacio suficiente, dado que el promedio de ocupación de coche es de una persona. Entonces, digamos que ahí como que justo es estas contradicciones de la implementación de una idea en la práctica. O sea, la intención era buena, era llevar el arte a los trayectos de la gente y se creía que el futuro era el automóvil. Ahora se sabe que no. Hay distintas personas como Jaime Lerner que dicen que el automóvil es el cigarrillo de las ciudades y que las ciudades, para poder promover el derecho a la movilidad, deben de pensar en cómo mover personas, no en cómo mover coches, porque no es lo mismo y más que nada en megaciudades. Entonces, en ese sentido, justo como abordando la parte de la escultura, ellos sí querían llevar la escultura en cuanto al arte abstracto a la gente. Y de hecho hay un texto en donde Geritz dice, las autopistas urbanas son muy feas, los suburbios son feos, los centros de ciudad son muy bellos. Esta es una manera de hacer más bellos los suburbios, llevándoles esculturas abstractas monumentales. Ahora, uno puede cuestionar si se logró el cometido o si no, aunque a nivel estético, las esculturas como las torres de Ciudad Satélite, pues son esculturas súper celebradas porque fueron pioneras en cuanto a arte cinético y porque pues sí son unas esculturas muy imponentes que incluso, aunque uno las visite como peatón, que es muy difícil cruzar porque está en una autopista urbana, pero sigue siendo un espacio imponente. Estéticamente creo que fueron exitosas, pero si lo analizamos en cuanto al propio arte como servicio y su relación con la ética que el propio Geritz planteaba, pues tal vez no es de los proyectos más congruentes de Matías Geritz, como si hay otros, por ejemplo, el proyecto colectivo con distintos artistas del espacio escultórico, que ese sí es un proyecto como para crear un ambiente de contemplación y de disfrute. Y me atrevería a decir que este cambio se da gracias a que por la ruta de la amistad, Geritz conoce a un maestro de la Bauhaus que se llama Herbert Bayer. Y se hacen muy amigos, que fue alumno y maestro de la Bauhaus, Herbert Bayer. Y Herbert Bayer tenía mucha relación con el Aspen Institute for Humanistic Studies. Entonces invita a Geritz de artista residente durante 3 veranos, del 70 al 73, y eso cambia mucho la idea de Geritz. A partir de ahí él ya no se interesa por hacer esculturas monumentales para autopistas, sino que enfatiza más la necesidad de generar ambientes, digamos, la dimensión ambiental del arte como servicio. Que eso se relaciona un poco con la práctica de vitrales, que también tiene Geritz, que se relaciona más, digamos, con una visión del diseño y sobre la enseñanza también. El arte como servicio, al final también como que se relaciona a la práctica de enseñanza de los artistas, porque como la enseñanza sí tiene un fin, que es el proceso de aprendizaje, sí hay un objetivo, no es nada más en tanto que sí misma. Y por otro lado te obliga a ver al otro, porque el proceso de aprendizaje no se da si no hay una apertura hacia el otro, que en este caso, digamos, es la relación maestro-estudiante. ¿Por qué el arte como servicio, dentro de mi investigación, se argumenta que se relaciona con el Geritz docente? Porque muchos de los proyectos colectivos en donde Geritz pudo realmente implementar el arte como servicio, como en los murales de cuerdas de la Sala Huichol del Museo de Antropología e Historia, se dio por sus colaboraciones con sus colegas en la escuela donde él daba clase, que era la Escuela Nacional de Arquitectura, ahora Facultad de Arquitectura de la UNAM. Entonces, más o menos un poco así. A partir de la Gestalt, el sentido no se encuentra en los elementos aislados, sino en la forma en que se organizan dentro de un todo. En ese sentido, me interesa pensar si la obra de Geritz no propone objetos, sino relaciones, y hasta qué punto la obra está realmente terminada o depende de quién la percibe para adquirir sentido. En la primera pregunta mencionaste lo de blanco y negro y me acordé de esto de lo de Gestalt. Sí, me parece muy pertinente
hablar de las relaciones en cuanto al arte como servicio. Y ahora voy a aprovechar para hablar un poco de los antecedentes, porque normalmente cuando uno tiene una idea, pues ya hubo muchas personas que tuvieron una idea parecida y hay, digamos, una historia en el campo antes de la idea de uno. Y quisiera enfatizar que Geritz estudió un doctorado en Historia del Arte. Él llega a México como doctor en Historia del Arte. Por lo cual, pues habla que él tenía un conocimiento de la historia del arte, de sus distintos agentes, artistas, y venía de una familia intelectual, ¿no? Entonces, cuando Geritz llega a México, invitado por Díaz Morales como profesor para la entonces recién inaugurada Escuela de Arquitectura de Guadalajara, primero llega como maestro de Historia del Arte, pero Díaz Morales, Nacho Díaz Morales, le propone que ¿por qué no da una clase tipo Albers? Joseph Albers, el maestro de la Bauhaus, que hizo el curso sobre color, muy emblemático, artista docente, también promotor del arte como servicio, y también con una práctica de arte por el arte. Y pues Geritz, como que en esa época no fluía la información como fluye ahora, que es tan instantánea. Entonces tenía un libro de un asistente de Laszlo Moholy-Nagy, quien fue otro maestro muy importante de la Bauhaus, ambos también asociados al curso introductorio de la Bauhaus, que fue fundado por otro maestro muy loquillo que se llamó Johannes Itten. Y digamos que estos maestros, había cosas en que estaban de acuerdo y otras en desacuerdo, y había filias y fobias, como siempre hay entre los colegas, pero digamos que compartían esta visión de la enseñanza de las artes como parte de una educación del ser humano integral. O sea, es decir, las artes no solo como un fin para crear artistas profesionales, sino como una vía de desarrollo humano. En ese sentido, Laszlo Moholy-Nagy, en su libro sobre enseñanza que publicó en la Bauhaus, enfatiza mucho que las artes tienen la cualidad de ser una disciplina que puede conjuntar lo que percibimos con lo que pensamos, con lo que sentimos, ¿no? Es decir, que las artes pueden vincular la razón, las emociones y las percepciones y los sentidos. Y de ahí la importancia también a que las artes sean metodologías que promueven las relaciones y a no enfatizar al objeto como fin último, el objeto artístico, la pieza, la pintura, la escultura, el arte objeto, sino los procesos que se implicaron para crear eso y cómo estos procesos tuvieron impacto en otros. ¿Me entiendes? De ahí la relación entre el arte como servicio y los procesos de enseñanza de los artistas, que al final también son procesos creativos, aunque no sea el fin último los objetos. Ejercicio de relajación a partir de contrastes de color complementarios. Reinterpretación de los ejercicios de Johannes Itten en la Bauhaus y de un ejercicio que Matías Geritz realizó para los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM. Los alumnos pueden realizar este ejercicio sentados o acostados en el piso. Deben estar en una postura corporal cómoda y segura, en un lugar donde puedan relajar el cuerpo y cerrar los ojos. Cierra los ojos. Inhala en 3 segundos y sostén la respiración otros 3 segundos y exhala. Visualiza tu silueta dentro del salón con la postura que tiene tu cuerpo. Inhala e imagina que tu cuerpo se relaja. Al exhalar, imagina que exhalas la tensión. Relaja el cuerpo. Otra vez, inhala. Y al hacerlo,
imagina que tu silueta se empieza a llenar de color naranja. Sostén la respiración e imagina tu cuerpo todo cubierto de naranja. Al exhalar, imagina que emanas color azul. Volvemos a inhalar y vas a imaginar cómo aspiras y tu cuerpo se llena de color azul. Sostén la respiración y la imagen mental. Exhala y visualiza cómo emanas naranja. Vuelve a inhalar y siente cómo el aire entra y sale por tus fosas nasales. Exhala y siente cómo sale el aire mientras imaginas tu silueta en el lugar donde estás. Vuelve a inhalar y visualiza que tu cuerpo se llena de color verde. Sostén la respiración imaginando todo tu cuerpo verde. Por último, inhala y siente cómo todos respiran. Imagina cómo entra el aire por sus fosas nasales. Inhala. Sostén la respiración 3 segundos. Y al exhalar, imagina cómo los demás sienten escapar el aire de su cuerpo. Sigue imaginando tu silueta y la de tus compañeros. Ahora, cuando escuches un sonido o aplauso, lentamente empieza a reincorporarte a la clase. Despacio abre los ojos y empieza a mover tus extremidades. Fragmento obtenido del libro Prácticas de Educación Visual, manual inspirado en la didáctica de Matías Goeritz y el taller Nómada de Sandra Valenzuela y David Miranda. Finalmente, hay algo irónico en el intento de traducir discursivamente el poema plástico, considerando que la obra misma parece resistirse al lenguaje verbal. ¿Qué sucede con esa insistencia? ¿Por qué somos incapaces de sostener ese vacío que se propone? Retomando un poco esta formación de historiador del arte de Matías Goeritz, la verdad es que él también se apropió de muchas ideas de otros artistas. Por ejemplo, la ruta de la amistad, y él lo menciona después en un texto, pues él se inspiró en la vía de las artes de Otto Freundlich, ¿no? Y cuando tú investigas sobre Otto Freundlich y ves cómo se hizo la ruta de la amistad, pues hay muchas referencias, ¿no? En ese sentido creo que es parte del campo y de incluso como interpretar el campo como algo colectivo, pues es que tú haces algo y tú puedes tener una intención, pero al final pues la gente lo va a interpretar o le va a parecer relevante o no, o lo va a abordar o lo va a cuestionar de una manera que ya no depende de ti. Que eso también pasa en el proceso de enseñanza. O sea, muchas veces tú pues tienes un contenido y tratas como de impartir el contenido de una manera que sea dinámica, pero pues tus alumnos, tus alumnes, lo van a interpretar de diferentes maneras y para ellos va a ser relevante de otras maneras diferentes a como tú lo estás planteando, ¿no? O sea, como que no... Y en ese sentido creo que sobre el poema plástico, pues el hecho de que estuvo en el ECO, pero luego se destruyó, porque el ECO tuvo toda una serie de historia en donde luego fue un bar y luego, digamos que había un grupo de teatro que se apropió del espacio. Eventualmente lo que iba a pasar es que lo iban a convertir en un estacionamiento público. Y afortunadamente, en esta relación de maestro-alumno,
pues Felipe Leal, quien fue en esa época era el director de la Facultad de Arquitectura y que había sido alumno de Geritz y una persona, pues la verdad, muy consciente y muy hábil, pues logró que la UNAM comprara el espacio y que incluso se restaurara para que estuviera lo más parecido a como fue inicialmente. Entonces, digamos como que coloquialmente nadie sabe para quién trabaja y tú puedes hacer algo que después una persona se lo va a reapropiar o que va a tener un sentido. Y en esta, digamos, devenires del el destino universitario, la razón por la cual se pudo rehacer el poema plástico cuando se restaura el Eco, que ya fue después de muerto Geritz muere en 1990, se debe a que uno de los alumnos de Geritz, el arquitecto Luis Solís Ávila, era coordinador de la carrera cuando, o sea, primero fue alumno de Geritz y luego fue coordinador, y Geritz seguía siendo profesor, uno muy estimado. Entonces, él le pidió a Geritz que si no quería hacer algo para la biblioteca de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y Geritz dijo, sí, quiero rehacer el poema plástico. O sea, lo hizo 2 veces. Dijo, sí, quiero rehacerlo porque el poema plástico original se había perdido por los devenires que había tenido el Eco. Y entonces se rehizo y estuvo todo ese tiempo en la biblioteca de la Facultad de Arquitectura. Bueno, ahora Facultad de Arquitectura, pero que antaño se llamaba Escuela Nacional de Arquitectura. Y yo pienso que eso fue lo que facilitó que cuando se restaura el Eco se pueda regresar al poema, ¿sabes? Entonces, como que si tú me dices, oye, ¿tú crees que es relevante? Te diría, bueno, pues es que una pieza la interpreta el espectador, o sea, como que la relación con el otro del arte por el arte, pues es la relación de creador-espectador. Y la relación del otro, del arte como servicio, a veces, en una de sus modalidades, es como artista-usuario, artista-alumno, maestro-alumno, ¿no? Entonces, tú puedes hacer algo y no resulta relevante, igual se pierde, nadie lo cuidó, pero tal vez si tú sembraste, digamos, la semilla de tu enseñanza y dejaste un impacto emocional y después tu alumno, pues sucede que es el director de la escuela y está en su capacidad restaurar tu museo y pues de ahí un poco las historias, ¿no? Bueno, Sandra, muchas gracias por venir. Agradecemos el tiempo, la conversación tan valiosa que tuvimos hoy y es para nosotras importante que quede este registro del diálogo como un espacio de intercambio para estas ideas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y solamente si les gustó, pues comentarle al auditorio que está el libro de prácticas de educación visual, manual inspirado en la docencia de Matías Geritz, que es de descarga gratuita, se encuentra en la página de La Esmeralda y también en la página del Museo Experimental El Eco, y pues es un manual que se hizo con recursos de PADIF, que es un estímulo a la docencia, y pues es gratuito porque si les interesa lo pueden descargar y leerlo, y pues ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. La Esmeralda presentó Espacio Manifiesta, capítulo 10. Sandra Valenzuela. El arte como servicio. Matías Geritz en México. Muchas gracias por escucharnos.